Bueno, pues vamos a dar a conocer el quién es quién en las mentiras de la semana. Siempre aclaramos que es una pequeña muestra y le corresponde a Elizabeth García Vilchis llevar a cabo esta sección. La apoyamos porque pues no les gusta a los mentirosos, además de falsarios, son muy groseros, y cada vez que se da a conocer esto, pues se lanzan contra Elizabeth cuando es algo que ayuda mucho a la sociedad, al gobierno, a los medios, para que prevalezca la verdad, la objetividad, el profesionalismo, y que no se afecte hasta la dignidad de las personas, porque de repente se lanzan con mentiras, difaman, calumnian, y sí, después se aclara, pero como siempre hemos dicho, la máxima del AMPA del periodismo es esa, ¿no? De que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, calumnia que algo queda, pero sí afecta mucho a la gente, la dignidad de la gente. El Quijote decía que por la libertad y la dignidad se debía ofrecer hasta la vida. Entonces, hay que procurar combatir siempre, ¿no?, la mentira, la calumnia, y poner por delante la verdad. Y eso es lo que se busca con esta sección. Entonces vamos a ver qué trae Elizabeth. Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan aquí, nos siguen por las redes sociales. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 21 de septiembre de 2022. Vamos con la primera. Traemos un sélvame del fake. Cavernas y vestigios arqueológicos bajo Tren Maya. Falso. Primero, el periódico Reforma, que publicó en primera plana el 14 de septiembre pasado la fotografía de una osamenta bajo el agua en Quintana Roo con el título Cavernas y un fósil bajo el Tren Maya. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que los restos humanos corresponden a un hallazgo de hace 3 años realizado por arqueólogos de esta institución. En 2019, la arqueóloga Carmen Rojas Sandoval, investigadora del Centro INAH Quintana Roo, identificó y registró el hallazgo como parte del proyecto de arqueología del Holoceno. El INAH precisó que la cueva, como los fósiles, se hallan a 400 metros del trazo del Tren Maya, por lo que no se verá afectada por la obra ni por el paso de los trenes. Sin embargo, la organización Sélvame el Tren
sélvame del fake. De manera sincronizada sacó un boletín para señalar que los vestigios datan de hace 8,000 años, lo cual ni siquiera está comprobado. Ni hay estudios que lo comprueben, y que el tren pasa por encima de la cueva donde está el hallazgo, por lo que debe cambiarse el trazo del tren, eso dicen ellos. Pero todo ello es falso. Como lo ha hecho desde el inicio el proyecto del Tren Maya, el INAH realiza trabajos de protección y conservación en las cuevas y cenotes, así como de vestigios arqueológicos localizados en el área de influencia de todos los tramos del proyecto del Tren Maya. Aquí vemos en la pantalla los trazos del Tren Maya y también el desmentido del INAH. Siguiente, por favor. Continúan las mentiras en torno a las Fuerzas Armadas y la supuesta militarización. El 19 de septiembre pasado, la politóloga Denise Dresser y el articulista Jesús Silva Herzog publicaron en el diario Reforma contra la militarización supuesta, así como Alejandro Hopp, columnista del Universal, y se lanzaron contra la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. Silva Herzog dice que se doblega a las instituciones y se viola la Constitución, y que se militariza porque se busca amarrar las manos de futuros gobiernos democráticos, y acusa de autócrata al presidente López Obrador. Ambas afirmaciones son falsas. Por su parte, Alejandro Hopp va más lejos. Acusa que el país camina a ciegas a la militarización, pero se olvida que la política de seguridad la dicta el Poder Ejecutivo a través del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, la mayoría de la población piensa otra cosa. El Universal publicó hace unas semanas que el 80% de los encuestados apoya que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad pública. Pero la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica confirma esa tendencia. Esperemos que los senadores atiendan el sentir de la mayoría de sus electores y no se aferren al intento de boicotear al gobierno federal. El estudio demoscópico muestra que el 64% de los encuestados considera que la Guardia Nacional debe tener mandos militares. El 62% asegura que la Guardia Nacional ha contribuido a mejorar la seguridad pública, mientras que el 70% considera que es un avance que la seguridad pública esté a cargo de las Fuerzas Armadas. Así exponemos esos datos del Gabinete de Comunicación Estratégica que coinciden con otras encuestas. Siguiente, por favor. Y bueno, hay mentiras que terminan por revertirse a quien las propagan. El 19 de septiembre, el columnista Héctor de Mauleón publicó en el Universal una pieza titulada Américo Villarreal financiado por el Cártel del Noreste, esto según Estados Unidos, en la que se cita un supuesto cable secreto enviado por el embajador Ken Salazar, dirigido a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Seguridad Interior de Estados Unidos. El PAN, por su parte, pidió al Ejecutivo Federal que investigara el asunto, pero todo esto resultó falso, y también el supuesto cable enviado es apócrifo. En una gira realizada por Campeche, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió la información publicada por Héctor de Mauleón en su columna. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. A la publicación de la columna del Universal le siguió otra del diario Eje Central, dirigida por Raimundo Rivapalacio y Ramón Alberto Garza de Código Magenta, quien también dio por cierta la falsa filtración. Pero, pues como siempre, la cosa no paró ahí. Senadoras de oposición como Kenia López y Lili Telles reprodujeron la pifia y hasta llamaron valiente al periodista. Quizás por difundir mentiras sin rubor alguno. Y bueno, hasta aquí está, pero vamos con la siguiente. Otra vez. Sí, otra vez difundieron una falsa inundación en la refinería Dos Bocas. El 16 de septiembre del 2022, usuarios y medios de comunicación como Debate y Político MX
así como el senador del PAN, Julen Rementería, difundieron fotografías que mostraban una presunta inundación en la refinería Dos Bocas tras fuertes lluvias registradas en Tabasco, pero esto fue falso. A raíz de esto, ironizaron que pareciera más un parque acuático que una refinería. El senador panista aseguró que este problema va a estar pasando siempre por la falta de una infraestructura y planeación adecuada que contempla la temporada de lluvias. Sin embargo, la secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó fotos de la refinería justo en el lugar de la supuesta inundación, donde se aprecia la obra completamente seca, desmintiendo así que se hubiera inundado. Ya lo agarraron de costumbre. Y vamos con la última. Falso que el presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de independencia del pasado 15 de septiembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse. Todo eso surgió de la publicación de un video captado durante la ceremonia en la que se aprecia a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, acercándose al mandatario y comentándole algo. Yo creo que la oposición es ya experta, entre otras muchas cosas, en leer los labios. Y le atribuyeron que le dijo que si se sentía bien. Y entonces se especuló un supuesto malestar. Sin embargo, el 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas. Aseguró que se trata más bien de una campaña de difamación y, por lo tanto, de la difusión de noticias falsas. Hasta dijeron que la prueba era que no movió un brazo, de veras. Aquí mostramos la foto donde se ve que alza los dos brazos, como lo vimos todos en la transmisión del grito. Pero todo en aras de difamar al presidente de la República. Y bueno, con esto concluimos nuestra sección. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Es un asunto muy lamentable. Es de estos temas que se heredaron de la política neoliberal y de corrupción, que por cierto, de eso no hablan los medios. Pero cuando privatizaron todo, pues se cometieron muchas injusticias. Primero privatizaron Mexicana, porque el que se quedó con Mexicana le ayudó a Fox en su campaña. Gastón Azcárraga era dueño también de hoteles y un hotel Fiesta Americana de Reforma. Ahí vivía Fox como candidato. Durante 2 años. Sí. Entonces, le ayudan y llega Fox y se privatiza Mexicana, una empresa emblemática de la aviación. Luego, desde luego, no se resuelve el problema, ni se atiende a los trabajadores, ni nada. Y muy ingratos, porque en ese entonces muchos trabajadores de la aviación
estaban a favor del partido de Fox y lo siguieron estando, porque luego viene la elección del 2006 y lo mismo, en pago, porque los empresarios le ayudaron a Calderón en el fraude, entrega a Aeroméxico a quienes le ayudaron en el fraude. Y las dos líneas aéreas públicas se privatizan y una va a la quiebra y abandonan a los trabajadores y la otra pues se entrega a quienes habían ayudado en la campaña, y no solo con dinero, sino que habían participado en la guerra sucia en contra de nosotros. Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González y otro señor Barraza y otros empresarios famosos. Y hemos buscado, por eso quiero que la secretaria del Trabajo informe de cómo ayudar, pero son herencias, ¿no? Es como lo que hicieron con el despido de 40,000 trabajadores de electricistas con Calderón, que ahí estamos buscando ayudarlos en todo lo que se puede. Vamos a ver cómo está la situación. También no ha habido, eso es un cuestionamiento fraterno, buenos dirigentes de parte de los trabajadores. Cuando nosotros estábamos en la oposición, no se acercaban a nosotros. Se cuidaban, porque pensaban que estando con el gobierno les iban a ayudar o que nosotros los íbamos a perjudicar. Y algo sucedió también en el sindicato de electricistas, en el ESME, de los dirigentes, no los trabajadores. Pero bueno, en todo lo que podamos ayudar, y estamos haciéndolo, pero nos dejaron despidos de electricistas, despidos de trabajadores de las líneas aéreas, despidos de ferrocarrileros, injusticias a campesinos, ejidatarios, pero muchas. Era un gobierno contrario completamente al pueblo, o gobiernos completamente contrarios al pueblo. Yo quisiera que me dijeran ustedes, o los intelectuales orgánicos del conservadurismo, qué hicieron en favor del pueblo en el periodo neoliberal los gobernantes. Algo que ustedes recuerden que hayan hecho en favor de los trabajadores, en favor del pueblo. ¿Qué reforma constitucional hicieron para garantizar derechos y
hacerlos realidad. Nada. Se dedicaron a proteger a una minoría rapaz y a facilitar el saqueo. Ese era el gobierno. Y eso lo expreso así para que se haga un ejercicio y me puedan desmentir y me puedan decir, mira cómo aumentó el salario de los trabajadores, mira cómo se garantizó el que se mantuvieran y se incrementaran las pensiones de los trabajadores. Mira cuántas viviendas de calidad se hicieron en favor del pueblo y de los trabajadores. Mira cómo se garantizó el derecho a la educación, el derecho a la salud. Mira cuántas becas se entregaban a estudiantes. Mira cómo se atendía a los jóvenes. Mira cómo se atendía a los adultos mayores. Nada. Era privatizar, entregar los bienes del pueblo de México a particulares, a nacionales, a extranjeros, acumular riquezas como nunca en pocas manos. Desde que llegó Humboldt a México, habló de la monstruosa desigualdad que existía en nuestro país. Y esa desigualdad, aunque parezca increíble, se profundizó aún más en el periodo neoliberal.